Buenas tardes, bienvenidos a la clase por video de Biología de tercero. Seguimos con temas del segundo trimestre. En este caso, continuaremos explayándonos en lo que es el núcleo celular y sus principales características. Tenemos un cuadro aquí donde podemos ver dónde nos vamos a centrar con respecto a la descripción de las características de este núcleo. Vamos a ver su forma, el tamaño, la posición y el número de núcleos que pueden presentar las células. Acá tenemos como representantes los gráficos que trabajábamos la clase anterior con sus estructuras que, si bien nos muestran la misma gráfica con perspectivas diferentes, siempre haciendo referencia al núcleo celular, ¿sí? ¿Qué es lo que decimos de este núcleo celular? Es un orgánulo membranoso que se encuentra en el centro de las células eucariotas, no en las células procariotas donde no hay núcleo. Por ahí lo que es una acotación obvia, pero es bueno que reafirmemos los contenidos con pequeñas frases. O sea, nosotros la primera clasificación que damos de la célula es en procariota y eucariota, donde vamos a encontrar el núcleo como tal, como un orgánulo membranoso, va a ser en la célula eucariota, ¿sí? Continuamos con lo que son estas características. Las características, cuando hablamos de forma, la forma del núcleo puede ser regular e irregular. Regular hacemos referencia a esférica, ovoide, cúbica. Irregular, como en los glóbulos blancos, polimorfonucleares. También tenemos con respecto al tamaño. Su tamaño puede ser variable. Generalmente guarda relación con lo que es el tamaño de la célula. La posición. Cada célula tiene el núcleo en una posición característica. En casi todas las células animales es céntrico y en algunas, como las adiposas o las fibras musculares estriadas esqueléticas, es excéntrico, y en las epiteliales se encuentra en la zona basal. Bueno, acá tenemos zonas por ahí que no reconocemos. Vamos a decir que nosotros a las células eucariotas generalmente graficamos este núcleo en la parte céntrica. Puede ser excéntrico cuando hablamos fuera del centro, cuando hablamos en la célula eucariota vegetal, donde la gran vacuola ocupa el espacio casi central, corriendo desde centro al núcleo celular. Y tenemos en la zona basal, o sea, puede ser ocupando extremos hacia arriba o hacia abajo de la célula, o sea, en los contornos de esa célula, saliendo del que comúnmente conocemos, que es el centro, ¿sí? Ahora yo les voy a mostrar lo que es una clasificación en el número. Acá ya tenemos representaciones gráficas. Las células se pueden clasificar de acuerdo al número de núcleos que contengan, ¿sí? Tenemos mononucleadas, binucleadas, multinucleadas y anucleadas. Por ahí el que más llama la atención serían las anucleadas, las hematíes eritrocitos de muchos mamíferos. Estas hematíes eritrocitos son los glóbulos rojos. Si bien tienen una forma característica como aplanados en el centro, no poseen núcleo, pero sí tienen la capacidad de reproducirse. Acá también podemos tener un protozoo ciliado que se lo vio en primer año, que tiene la característica de tener dos núcleos. También podemos hablar de lo que es la célula muscular estriada esquelética, que tiene varios núcleos. Los núcleos son los colores más oscuros, ven que es más rosado, el lila sería la parte de los núcleos. Y esto nos muestra cómo se puede clasificar las diferentes células y cómo se las muestra en los cuerpos o en los organismos a estos núcleos de acuerdo a su posición y su forma. Si bien anucleadas no poseen núcleo. Les digo, mononucleadas, células del tejido epitelial,
binucleadas células hepáticas y cartilaginosas, multinucleadas células musculares estriadas del corazón humano, y anucleadas, como ya habíamos hablado, son los glóbulos rojos, hematíes, eritrocitos de muchos mamíferos. Estas son imágenes que ustedes pueden observar las diferentes representaciones de cómo se pueden encontrar los núcleos. Ven, acá tenemos dos núcleos que pueden ser céntricos o excéntricos. Tenemos un número variado de núcleos que nos permite mostrarle cómo se presentan los núcleos en la célula. ¿Sí? Para continuar, tenemos más ejemplos. Lo que quería es mostrarle todo lo que nosotros vamos hablando, cómo lo clasificamos en células comunes, en células del cuerpo o quizás en organismos que ya trabajamos. Lo que podemos observar aquí es una célula donde nos marca, o sea, nos señala el núcleo celular ubicado. ¿Qué quiero, chicos? Que tengamos muy en cuenta cómo, qué es lo que estamos trabajando. Nosotros estamos trabajando un sector de lo que es la célula en sí, la célula eucariota. Estamos trabajando un organelo particular, un organelo específico y bastante importante para lo que es la genética, para lo que es la herencia de toda la humanidad. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Es la célula eucariota con su núcleo resaltado. ¿Por qué decimos célula? Porque acá tenemos el aparato de Golgi, tenemos los retículos, tenemos el citoplasma que rodea a este núcleo celular, donde tenemos el nucleolo. Es muy importante que se pueda identificar el núcleo dentro de la célula. Y luego tenemos varios ejemplos de estos núcleos en diferentes células. Podemos ver, acá vamos a ver las diferentes clasificaciones desde el número de núcleos, la forma de los núcleos y la posición de los núcleos. Cuando nos referimos al número de los núcleos, tenemos las células anucleadas, que son los eritrocitos. Quizás esta imagen es más característica o más real de lo que son los eritrocitos, ya que están redondeadas sin verse o sin detallar lo que es la parte característica de los eritrocitos, que son como aplanados en el centro. Ven que ellos acá tienen una leve, o sea, una característica, o sea, tienen aplanado la parte céntrica, ¿sí? Es como si nosotros hiciéramos una pelotita de plastilina y a esa pelotita la apretáramos en el centro, quedarían alrededor del círculo, o sea, de los dedos, quedaría aplanado y alrededor quedaría más como ensanchado. Esa es una forma de un eritrocito, ¿sí? Después tenemos las células mononucleadas, tenemos los enterocitos del epitelio intestinal. Acá tenemos las células, o sea, esto sería la célula con su núcleo. ¿Ven cómo están diferenciadas las células con su núcleo? Después tenemos las células polinucleadas, que puede ser la fibra muscular estriada. Acá podemos ver cómo esta es mucho más clara que la imagen anterior. ¿Por qué? Porque esta está más centralizada en una porción más pequeña, donde podemos ver resaltados estos núcleos en esta fibra muscular. Después tenemos en las formas de los núcleos, tenemos un núcleo esférico, vamos a verlo en lo que es el epitelio glandular de la tráquea. Si bien son núcleos esféricos, ¿ven? Después tenemos núcleos en forma de óvalo en el enterocito del epitelio intestinal. Miren cómo son similares, pero estos son más ovalados, ¿eh? En realidad estamos hablando de la misma parte del cuerpo, o sea, la parte intestinal, solamente que en lo que es todo el conjunto del epitelio se va a poder mostrar, podemos hablar de núcleos redondeados, y también podemos clasificarlo como mononucleado, porque posee estas dos características esta parte del epitelio intestinal. Después tenemos el núcleo polilobulado o de un
en un neutrófilo, son glóbulos blancos, polilobulado del neutrófilo, y en la posición central de los blastómeros. Acá tenemos la posición central en los blastómeros. Luego quería seguir mostrando las formas características. No siempre va a ser de una forma redondeada, sino que tenemos de diferentes formas. Ven, hasta una forma como de Z, formando este núcleo. Es para que más o menos tengan la visión ustedes de las diferentes formas que podemos encontrar el núcleo en las células. A continuación les dejo la actividad de aplicación que nos dice: lee el texto parte de la célula núcleo celular. Este es el texto que va a llegar junto con los apuntes y también va a llegar como actividad. ¿Qué es lo que van a tener que hacer? Desarrollar un cuadro sinóptico de las estructuras y funciones que nombra el texto. ¿Ven? Acá tenemos qué es el núcleo, tenemos la estructura y las funciones. ¿Para qué quisiera que hagamos hincapié? Es en los cromosomas, que son los temas que vamos a ver más adelante, vamos a ir desarrollando. Pero lo vamos a utilizar como un disparador para introducir los otros temas. Van a ver por ahí conceptos muy parecidos a los que venimos trabajando, y es la idea para que ustedes puedan relacionarlo. ¿Sí? Bueno, esto es todo por hoy. Espero les haya gustado la clase y nos estamos viendo por Classroom. Cualquier duda, no duden en preguntar. Hasta luego.